Por aquí tengo el Poco F6 y por aquí el Poco F6 Pro. Se presentaron hace unos días y yo analicé el Poco F6 Pro la semana pasada y mi compañera Laura hace unos días. Desde entonces lo estoy usando yo y os puedo contar un poco cuáles son las diferencias entre estos dos modelos presentados en la misma fecha con unos 100 euros de diferencia, pero que sí que es cierto que ya si miras un poco su diseño ya ves que va a haber ciertos cambios y ciertas diferencias entre uno y el otro, así que vamos con el vídeo. Lo primero es contaros un poquito del precio. Es cierto que había unas ofertas de lanzamiento que se acabaron el día 30 de mayo, así que vamos a ir un poco con los precios estándar, ¿vale? Hubo una pequeña oferta de lanzamiento con estos dos modelos y lo cierto es que ahí estaban pues más o menos a unos 90 euros de diferencia, aunque la diferencia oficial son 100 euros. 449 euros para el Poco F6 y 549 euros para el Poco F6 Pro. Pequeño matiz, los dos tienen 256 GB de RAM, pero en este caso el modelo estándar tiene 8 GB de RAM, mientras que el modelo Pro tiene 12 GB de RAM. Siempre lo digo, ¿se nota mucho la RAM? No se nota, hay pocas cosas que se puedan notar a nivel de RAM, de uso del día a día, pero sí que es cierto que cuando el dispositivo envejece y cuanto más tiempo pasa, la RAM ayuda. También ayuda si eres de los usuarios que no cierran nunca el teléfono, que no cierran las aplicaciones, que no apagan nunca el teléfono, y sí que se nota. A largo plazo es un punto positivo tener un poquito más de RAM. Los teléfonos envejecen mejor, los teléfonos se muestran más fluidos y es una de las bases de la multitarea. Esto es lo más importante, tenéis los enlaces en la descripción. 100 euros de diferencia entre estos dos modelos. Y la duda es, ¿valen la pena estos 100 euros? ¿Dónde están el resto de diferencias? Empezando por lo básico y por lo directo y por lo sencillo, evidentemente tenemos el diseño. En el Poco F6 Pro tenemos un modelo muy poco, quiere decir que tenemos este módulo de cámaras que ocupa todo el ancho, se parece mucho a lo que tenemos en el X6, en el M6. Llevamos tiempo con esta idea de un módulo completo sobre una trasera que suele ser mate, ya sea de cuero vegano, ya sea de lo que sea, que en este caso tenemos este acabado, y después tenemos un módulo grande con los sensores. Y por otro lado tenemos este modo, un modo más, podemos decir Redmi, que Poco sin ese módulo grande, sin esa pequeña caja ahí y con los módulos independientes. Es curioso, además, el otro día se hacía la broma en la oficina de que el Poco F6 tiene los módulos de cámara más grandes, entonces tienen que ser mejor las cámaras que el Poco F6 Pro. Y ya veis, una decisión completamente de diseño de si pongo dos módulos pequeños solo se ve muy pequeño, lo que hacemos es meter módulos que lo único que hacen es hacer una pequeña mentira sobre lo que es real y las importancias de las cámaras en cada uno de los dos modelos. Y no solo ahí, hay diferencias también en la mano y diferencias en las sensaciones. 180 gramos para el Poco F6, 210 gramos para el Poco F6 Pro. 179 y 209 según el fabricante, según mis dos básculas, 181 y 210 gramos, ¿vale? Por eso digo redondeo siempre a esa cifra fácil, ¿vale? 180 y 210. Y esta diferencia de peso viene por los materiales, mientras que aquí utilizamos plástico en el canto y utilizamos plástico claramente en la zona trasera y de hecho no da una gran sensación a la mano. En el Poco F6 Pro pasa todo lo contrario, tenemos un marco metálico, se nota un poco por las antenas, siempre puede haber un pequeño fake, pero si hay marca de antena, que es añadir dinero a hacer ese corte, suele ser metal, y una trasera que transmite otras sensaciones. De hecho vamos a... ¿Vale? Este es el sonido del Poco F6 Pro y este del Poco F6. Suena mucho más a plástico el Poco F6. Hay diferencias en las sensaciones, diferencias en lo que transmiten y también en el peso. El peso es mejor en el Poco F6, evidentemente plásticos frente a materiales de más calidad y también más pesados. Ahí tendrás que escoger si quieres un dispositivo que aparentemente es más premium, está mejor fabricado y puede resistir un poco más, o si quieres un dispositivo un poquito más económico y un poquito peor fabricado, como en este caso es el Poco F6. El segundo apartado está del otro lado y es la pantalla, y en mi review ya dije que la pantalla del Poco F6 Pro me gustó mucho, que tenemos que tener un poco de cuidado con los números que dice el fabricante, intentando tener un número más que la realidad, y en el caso del Poco F6 también tenemos un buen panel, pero hay ciertas diferencias. Por un lado, en el Poco F6 tenemos un panel que sí que va a 120 Hz, tenemos un panel AMOLED, tenemos resolución Full HD Plus y tenemos un brillo máximo, según el fabricante, quiero recordar que es 2400 nits, una cifra que sería espectacular si no fuera solo una parte pequeña, concentrada y puntual del dispositivo. Mientras que en el Poco F6 Pro tenemos esos 4000 nits, lo mismo, su brillo pico máximo estándar son 1100 nits, lo cual está muy bien. Tenemos resolución WQHD Plus y tenemos, por ejemplo,
otras tecnologías. Tenemos Flow AMOLED, es una tecnología más actual, más resolución, más brillo, comparten muchas de las otras tecnologías. Tenemos 12 bits en los dos paneles, 10 más 2 bits. Tenemos también en los dos paneles esos 120 Hz. Tenemos también en los dos paneles una base AMOLED, aunque hay pequeñas diferencias en la tecnología final. Son dos muy buenas pantallas, pero lo cierto es que otra vez la del modelo Pro está por delante. No hay grandes diferencias, no podemos decir que es un modelo que es muchísimo mejor que el otro, pero sí que en esas pequeñas zonas de brillo, en alguna situación aquí, que la sala de grabación con las luces, sí que estaba claramente con más brillo el Poco F6 que el Poco F6 Pro, y ahí sí que hemos encontrado pequeñas diferencias. No, ninguno de los dos paneles es tan diferente del otro, pero sí que es cierto que el del Poco F6 Pro está un poquito por delante. Y después vamos a hablar de las cámaras, que es otra de las diferencias, ¿vale? Otra de las diferencias clave además en este caso. Y es curioso porque parece mejor claramente el modelo Pro, pero hay una cosa del modelo Pro que no me gusta nada. Si empezamos por la cámara principal, en los dos modelos tenemos 50 megapíxeles. En el caso del Poco F6 normal tenemos un sensor un poquito antiguo, un sensor IMX. Es buen sensor, pero es un poco antiguo. Antiguo no, tiene algún tiempo y además es un modelo pequeño. Y en el caso del Poco F6 Pro tenemos un modelo nuevo de Omnivision, un Light Fusion, que viene, pues no sé si a Light Fusion o LumaFusion, bueno, da igual, Light Fusion viene a, no digo comerse el mercado, pero sí que son las nuevas tecnologías, sensores por capas, apilados, sensores que hacen el HDR automático, sensores que tienen un extra frente a lo que tenemos con los sensores estándares ISOCELL o CMOS. Aunque es cierto que en algún sitio pone que esto es un sensor ISOCELL, si ISOCELL es una tecnología de Samsung y este sensor es Omnivision, es una tecnología más avanzada de lo que tenemos en este, y es una tecnología que se parece más a esa idea de concepto de litia, que es cierto que ISOCELL también es más avanzado que CMOS en algunas cosas, así que bueno, ahí hay pequeñas variaciones. Tenemos mejor rango dinámico, tenemos mejor interpretación, tenemos mejores fotografías en poca luz, tenemos mejores fotografías en situaciones muy complicadas en el Poco F6 Pro. En esta cámara no hay duda. Y después tenemos un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, es el mismo sensor en los dos casos, pero también hay diferencias de interpretación y es un poco mejor en el Poco F6 Pro, aunque aquí hay muchos cambios y muchas variaciones en función de la situación. Los dos son bastante malos, los dos son bastante flojos, evidentemente algunas fotografías son casi idénticas y a igualdad de precio es mejor cámara la del Poco F6 porque es un poquito más económico, pero en general si alguna fotografía sale un poco mejor, siempre está del lado del Poco F6 Pro. Y aquí no sé si tiene que ver con el procesador, no sé con qué tiene que ver, pero ya os comentaré algo después del procesador, simplemente quería que lo supierais. En el vídeo hay ciertas diferencias en estas dos cámaras a favor también del Poco F6 Pro, otra vez lo mismo. En el sensor principal tiene sentido porque es mejor sensor y más grande. En el caso del gran angular puede ser un tema de interpretación o un tema del procesador, aunque esto no tenga mucho sentido dicho ahora mismo. Y después, la cámara delantera son las dos bastante malas. Lo cierto es que no me ha gustado nada la del Poco F6 Pro, creo que lo dije ya en su comparativa. Muchísimas fotografías de coger tiempo normal, hacer así, hacer la foto y moverme y que la foto saliera movida. De hecho, es que cada 2x3. A ver si se escucha. ¿Vale? Y la foto movida otra vez. No entiendo muy bien qué ha pasado, aunque parece que se mueve menos de lo que se movía antes. Parece que la última actualización le ha sentado un poquito bien, ¿vale? Pero sí, algo que tiene que mejorar sin ninguna duda, en este caso, la cámara delantera. La del Poco F6 tampoco es maravillosa, pero por lo menos las fotografías no me han salido movidas. Y por último, vamos a hablar de un factor importante en esto de las fotografías, y es que en algunos casos el Poco F6 activa antes el modo noche que el Poco F6 Pro. La razón no la sé, no sé si que interpreta diferente la luz, no sé si el sensor principal es el que ayuda a captar la luz, no sé cuál es la diferencia y se nota porque cuando está el modo de noche activado en el Poco F6 en situaciones intermedias y en el Poco F6 Pro, no, las fotografías son algo mejores las del Poco F6 porque el modo noche varía muchísimo la lectura, varía muchísimo el rango dinámico. Es cierto que sale más luz de la que debería salir, las fotografías de base son mejores en el Poco F6 Pro, más reales a la luz real, pero ganamos detalle activando el modo noche. Y después comentar una cosa, mientras que en el Poco F6 Pro tenemos este flash que tenemos aquí, que no digo que sea malo ni nada, sin embargo tenemos como un flash mucho más grande en el Poco F6, algo que tengo que decir que me ha sorprendido quizás un poquito, ¿vale? Simplemente eso lo quería comentar. Y ahora vamos al hardware y es el último punto de las diferencias y similitudes. En el Poco F6 tenemos el Snapdragon 8S Gen 2, mientras que en el Poco F6 Pro tenemos el Snapdragon 8 Gen 2. Un procesador, el segundo procesador más potente que va a sacar Snapdragon supuestamente en el 2024 en el Poco F6 y el procesador más potente del 2023 de Qualcomm en el Poco F6 Pro. Y hay pequeñas diferencias. De hecho, ves algunas cosas y ves que hay ciertos procesadores que son iguales, o sea, ciertos núcleos que son iguales entre los dos dispositivos y hay pequeñas diferencias
respecto a los núcleos de eficiencia en el Poco F6 normal. Y después hay una pequeña diferencia en la GPU. Mientras que el Poco F6 utiliza la Adreno 735, que es la que viene integrada en este procesador, el Poco F6 Pro utiliza la Adreno 740. Y aquí es donde hay algunas de las pequeñas diferencias entre los dos dispositivos. Y es que las pruebas sintéticas, las poquitas que hemos podido hacer, porque Xiaomi y Poco bloquean los benchmark, algo que está muy mal, aunque sí que es cierto que, por ejemplo, Antutu lo puede hacer offline, hay que ver que las diferencias de CPU son mínimas y las diferencias de GPU sí que existen, y existen a favor del Poco F6 Pro. Aunque sea más moderno el procesador del Poco F6, el procesador del Poco F6 Pro tiene una GPU más capaz. Y esto puede influir y puede venir directamente a eso que os decía de cómo puede ser que con el mismo sensor, la misma interpretación y con procesadores que son muy similares, las fotografías del Poco F6 Pro sean mejores en alguna situación. Y puede venir directamente por una GPU que es más capaz de procesar algunos detalles. Aunque debería ser CPU, sí que puede venir un poco todo por esa idea de la GPU, por esa idea del procesador de imagen específico que tiene el procesador. ¿Dónde también nos vamos a encontrar pequeñas diferencias? A la hora de jugar. A la hora de jugar, tener una GPU que es un poquito mejor en el Poco F6 Pro que en el Poco F6 va a hacer un dispositivo un poquito más interesante en ese punto. Y después, también hay que comentar que hay pequeñas variaciones y pequeñas diferencias en la autonomía. Y aquí sí que depende un poco de lo que estés haciendo. Porque yo hice algunas pruebas sintéticas donde probaba GPU, donde probaba CPU y donde jugaba mucho, y como la CGPU del Poco F6 Pro es más potente, consumía más. Además, ojo, tenemos una pantalla con más resolución y una pantalla con más brillo. En una habitación como esta, cuando están todas las luces encendidas, la pantalla está a un brillo muy alto y se ve claramente mejor la del Poco F6, con lo cual se ve muy bien la del Poco F6 Pro, con lo cual consume más este modelo Pro que el Poco F6 estándar. Así que sepáis ahí esas pequeñas diferencias. Después, en el día a día, los dos tienen 5000 mAh y no he encontrado diferencias. Sí que es cierto que quizás por resolución y por brillo de pantalla el Pro consume un poco más, aunque también puede haber ciertas diferencias a la hora de conseguir algunas cosas a través de los núcleos de eficiencia, así que son bastante parejos cualquiera de los dos dispositivos a la hora de valorar la autonomía. Y una diferencia que tenemos aquí, ya que estamos hablando de autonomías y esas cosas, son los dos con 5000 mAh, ya lo he comentado, pero en el Poco F6 tenemos 90 vatios y en el Poco F6 Pro tenemos 120 vatios. ¿Cuáles son las diferencias? Mientras que uno carga en 20 minutos, como es el caso del Poco F6 Pro, el Poco F6 tarda un poquito más, ¿vale? Sobre media hora aproximadamente, 25 minutos, media hora en cargar. Así que bueno, esa pequeña diferencia, simplemente que lo sepáis. Y estas son las diferencias y similitudes, que hay pocas, de estos dispositivos. De hecho, una de las similitudes sería el software. Los dos vienen con HyperOS. El Poco F6 venía con el parche de seguridad de marzo, mientras que el Poco F6 Pro venía con el parche de seguridad de febrero, pero actualizado, y está en el de marzo. Por eso os decía antes, las fotos salen mejor que cuando saqué la review, aunque algunas siguen saliendo movidas. No tan mal como antes, pero algunas siguen saliendo movidas, pero el software en esencia es el mismo. Es cierto que aquí en el Poco F6 Pro tenemos alguna función de tema de control que no tenemos en el Poco F6, control sin manos, sin tocar, ¿vale? Que va a llegar después al Poco F6, pero la idea es que la mayor parte de funciones sean exactamente las mismas en los dos dispositivos. De hecho, entras en el menú y hay una pequeñita diferencia en uno de los ajustes. Voy a poner la pantalla para que veáis que hay una función más en el modelo Pro, en lo que sale en la pantalla, pero supuestamente es algo que va a llegar en una actualización en breve al Poco F6. Siempre lo digo, no os fiéis de lo que dice el fabricante de en una próxima actualización, pero bueno, lo quería comentar. A día de hoy, el software del Poco F6 Pro está un pasito por delante porque ya ha actualizado. Y las conclusiones son sencillas. Si quieres un dispositivo estándar, simplemente con potencia, para eres un usuario normal, no te vas a preocupar mucho, quieres buen almacenamiento rápido, quieres una cámara principal solvente, quieres una pantalla que esté correcta y te gusta Xiaomi o Poco, el Poco F6 por 449 euros es muy buena compra. Y por contra, si eres un usuario típico, habitual, de los que siempre han ido a Poco por sus puntos positivos y sus claves, que son potencia, por encima de todo rendimiento, juegos, el Poco F6 Pro está un poquito por delante. Ese extra de RAM, ese extra de la GPU y esa pantalla que se ve mejor para jugar y que tiene más resolución es una clave que sin ninguna duda va a estar por delante. En la mayor parte de situaciones creo que el Poco F6 es el dispositivo a comprar de los dos, pero sí que es cierto que si eres un usuario un pelín exigente, el Poco F6 Pro te va a dar esa diferencia en diseño, en pantalla, en CPU,
en GPU, en RAM, en carga rápida, en casi todo, a excepción de la batería, que es el único punto donde el Poco F6 es igual o está parecido, y en el software. Así que esto es lo que tenía que contar del Poco F6 y del Poco F6 Pro, así que poco más tengo que contar. Os dejo por aquí mi análisis del Poco F6 Pro, por si le queréis echar un vistazo y ampliar un poquito la información, especialmente en el tema de cámaras, que igual os interesa algo más, y por aquí el análisis de mi compañera Laura del Poco F6. Si os queréis enterar de alguna cosilla más, cada uno ha analizado un poco el producto al que va dirigido. Yo soy un usuario más exigente y probé el Pro, y ella es un usuario estándar de gama media que ha probado el F6. Así que ahí tenéis esos dos vídeos que os pueden resultar útiles. Espero que os haya gustado, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.